David John Chalmers es un filósofo especializado en filosofía de la mente. Sostiene que, si bien la ciencia puede abordar los aspectos funcionales de la mente, el problema difícil de la consciencia necesita un enfoque diferente. Chalmers define la consciencia como la experiencia subjetiva del mundo y de nosotros mismos. Esta experiencia abarca una variedad de manifestaciones como experiencias sensoriales visuales, auditivas, táctiles, olfatorias, gustativas. Experiencias mentales internas como pensamiento e imaginación. Estados afectivos como emociones, sentimientos y estados anímicos. Y el sentido de sí mismo o subjetividad. Chalmers distingue entre aspectos fenomenológicos y funcionales de la mente. Los aspectos fenomenológicos refieren a la experiencia subjetiva y cualitativa de la consciencia, es decir, la sintiencia o capacidad de sentir sensaciones, emociones y sentimientos, así como las vivencias internas del fluir de pensamientos e imágenes. Incluye el sentimiento de subjetividad, esto es, cómo se siente ser el ser consciente que se es. Chalmers utiliza el término qualie o cualidades para referirse a los aspectos enumerados. Los aspectos psicológicos o, mejor, funcionales refieren a los procesos mentales en términos de funciones y comportamientos, como memoria, atención y procesamiento de información. Es decir, los mecanismos que utiliza la mente para hacer lo que hace. Chalmers distingue entre el problema fácil y el problema difícil de la consciencia. El problema fácil aborda la explicación de las funciones cognitivas y comportamentales del cerebro. Se considera fácil porque se puede investigar con los métodos científicos tradicionales. Por ejemplo, determinar cómo el cerebro y la mente procesan información para fijar la atención, discriminar estímulos y controlar el comportamiento. El problema difícil, en cambio, plantea la pregunta de por qué y cómo las experiencias subjetivas surgen de los procesos físicos del cerebro. Se centra sobre la experiencia consciente y cómo se siente. Por ejemplo, la ciencia no explica por qué la información visual se traduce en la experiencia subjetiva de ver un color específico. Y, aunque describe cómo se procesan los impulsos nerviosos, no explica por qué esos procesos generan la experiencia subjetiva de dolor. Mientras que el problema fácil se centra sobre los correlatos neurales de la consciencia, el problema difícil lo hace sobre la experiencia subjetiva misma. A modo de ejemplo, la neurociencia ha avanzado en conocer las bases químicas de los estados afectivo-emocionales. Se sabe que sustancias como la dopamina está implicada con el placer, mientras que la serotonina, con la calma mental y la oxitocina con los sentimientos de amor. Pero lo que no se sabe es por qué. Es decir, qué es lo que alberga en la estructura química de cada sustancia tal que produce esa u otra experiencia consciente. El problema fácil se circunscribe entonces a la búsqueda de correlaciones psiconeurales. Es decir, qué funcionamientos electroquímicos del cerebro se alinean con qué aspectos específicos de la experiencia mental. Mientras que el problema difícil refiere a un interrogante más profundo y radical, ¿por qué tal o cual acontecimiento neural produce una única experiencia consciente? Chalmers lo sintetiza con una metáfora simple, como el agua del cerebro se transforma en el vino de la consciencia. Destacado así el misterio de cómo los procesos físicos del cerebro generan la experiencia subjetiva.